torque y momentum, Ujú. como algún ejercicio en específico que recomiende del Kim Hauser, Torque y momento. que lo estaba haciendo y estoy como muriéndome y como que necesito optimizar el tiempo en el que los hago. Así que no creo que lo alcance a hacer todos. Ya. Mira, exactamente qué problema, como saber hecho una Navidad igual que un caos, ¿no? Se lo subí yo. Ya. Ya en particular, lo de esto es dinámica, relativo, ya. Mira, mm, ¿qué problema puede ser entretenido eso? Entonces, yo, por ejemplo, pensaba traerle un problema, igual en los auxiliares que yo resolví, los videos que le subí, hice unos problemas de momento, digo, de momento, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice usted? El torque. Entonces, quizá como esos problemas, como, a ver acá, mm, no sé qué problema podría ser. O sea, por ejemplo, este problema, por ejemplo, imagino que también, a ver, no, la verdad no tengo idea, tendría que revisarlo como con calma, pero, pero no sé, pues, mira, los típicos problemas como de torque van a hablar, no sé, pues, de, por ejemplo, conservación momento angular, por ejemplo. Entonces vaya a tener como estas típicas trayectorias así circulares, por ejemplo, y ver cómo ya se conserva el momento angular, por ejemplo, para determinar algunas propiedades. Otra cosa, no sé, pues, podría ser como, mira, a ver, te voy a mostrar algún problema así, por ejemplo, que haya hecho yo. Creo que en este semestre hizo uno. A ver, igual esto nosotros lo veíamos con energía, no, pero debería tener como uno así acá. Mira. No, este de Alejandro. No, a ver, voy a no. Era 2020. Presente. No, no. Este es el problema que ando buscando. Sí, le podría mandar este auxiliar. Y de ahí como podrían como jugar con este, porque este problema como que es como muy problema de torque, no aplica como nada más. Entonces quizá como eso, pero yo creo que lo principal es como tratar de ver problemas que apliquen, no sé, conservación de momento angular, como en trayectorias circulares, o trayectorias que sean elipse y cosas así. Eso yo creo, más que nada. Ya, ok. O en elipse, como, ¿cómo se trabajaría eso? Igual las elipses son feas. Eh, ¿Te acordáis de las leyes de Kepler? Sé lo que estoy compartiendo, ¿cierto? No se ve hay una imagen estática, es como cursos. A ver, sí, pues. Oye, nunca había tenido problemas haciendo o proyectando pantalla con este cuestionario. Sí, ahí, sí, ahí sé que estoy moviéndolo, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ya, bacán. Ya, el problema que me refería era este.
¿ya? Por ejemplo, como problemas así, no sé, pues, como jugar, no sé, pues, determinada posición de equilibrio, por ejemplo, jugando torque, pues. No sé, pues, cachar como el movimiento utilizando torque. Pero eso, y lo que te decía, no sé, pues, por ejemplo, en una trayectoria como una elipse, por ejemplo, ya, no sé, pues, si un sistema conserva cantidad de momento angular, no sé, pues, la velocidad por el radio son como constantes, ¿ya? Y eso como que se deduce de lo de torque. Y acordarse como que no sé, el momento angular, por ejemplo, digo, la cantidad de movimiento angular es la derivada del torque, ¿cierto? O no, al revés. La derivada del momento angular de la cantidad de momento angular es el torque. Ahí sí. Pero eso, eh, no sé, pero como que al menos la profe como que hoy día me dijo así como problemas como con simetría esférica y cosas así. Ya como que no me dijo nada de torque. Ya, entonces sugiere como enfocarnos en eso más que en torque y por el estilo. O igual. Igual le echaré una mirada. Mira, les voy a mandar este auxiliar también, ¿ya? Y el video Ah, creo ya. que está. El video está de la resolución de este, en los videos que les subí. Ahí tienen que Ah, piratear ya, para ok. lejos, pero les voy a mandar enunciados, ¿ya? Entonces también podríamos ocupar eso. Ya. Ya, acá. Muchas gracias. Alguien está fuera de eléctrica, yo estoy encerrado dentro de eléctrica y no sé cómo salir. Y parece que cerraron la eléctrica y me dejaron adentro. Eso. Como para la persona que dijo que estaba fuera de eléctrica, me pasó algo parecido. Ya. Partamos, pues, hagamos el auxiliar y no sé si era enunciado. Ya, batería indecente, auxiliar. Ya. Ya, en el fondo son tres problemas, yo voy a hacer dos y el tercero se lo voy a dejar propuesto y le voy a subir la pauta. ¿Ya? Para en el fondo hacer como bien detallado el problema uno y el problema 3 que son los que más me interesan. ¿Ya? Y el problema 2 que en el fondo mm, es aplicar esféricas nuevamente, al igual que en el problema 3. Eso. Entonces vamos a hacer el problema uno y vamos a hacer el problema 3. Espera un segundo. Ya. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya. Ya, acá. Entonces, partamos como resolviendo esta cuestión. Tendríamos, ya, nos vamos acá y comenzamos con el auxiliar. Bueno, la primera pregunta era, ya, la primera pregunta es, nos dicen, tenemos masa sobre un cilindro, ya, es decir, si yo hago esto, por ejemplo, ustedes lo ven, ¿cierto? Eso, Sí, sí se ve en las líneas. ya, bacán. Ya, entonces, cuento corto, esto es un cilindro, ya, acá tenemos dos masas, y esta masa, las cuales, bueno, son masas en el fondo, y pasa lo siguiente, ya tenemos dos partículas donde M2 es más grande que M1, están unidas por una cuerda ideal apoyada sobre un cilindro horizontal de radio R, de modo que ambas se encuentran en los puntos A y B. En un cierto instante se liberan ambas partículas desde el reposo, de modo que la partícula 2, es decir, esta partícula, empieza a caer verticalmente arrastrando a la partícula 1 sobre el cilindro, sobre el cual desliza sin roce. A partir de esto se pide, ya, primero piden escribir en forma explícita las ecuaciones de movimiento para cada una de las partículas. Ya. La parte B, piden básicamente combinando estas ecuaciones obtener algo de esta forma. Ya. Phi punto punto igual f de phi. Después integrar y obtener algo de la forma phi punto igual g de phi. Después obtener una expresión para la magnitud de la tensión del hilo en términos de las masas, ángulo y aceleración de gravedad. Y después obtener la ecuación que satisface el ángulo phi cero donde despega. ¿Ya? Entonces, siete. A ver. Ya. Entonces partamos con la peor. Entonces, en primera instancia, lo que nos piden es esto. A ver, voy a copiar el enunciado mejor para tenerlo más a la vista.
Ahí sí. Ya. Entonces, partamos con la parte A. Ya. Entonces, bueno, el sistema en el fondo es algo de esta forma, ¿ya? Que tiene, bueno, la circunferencia. Bueno, no estoy muy acostumbrado a hacer esto acá online, pero, a ver, voy a poner la imagen. Sería esto de... ya, tenemos algo de esa forma, ya. Entonces, primero, lo que hago es plantear, estos problemas todos se resuelven más o menos de la misma forma, ¿ya? Primero lo que uno hace, bueno, pues, básicamente escribe las aceleraciones, ¿ya? Voy a prender la cámara mejor para... Ahí sí, ahí sí. Ya, básicamente lo que uno hace es escribir la aceleración, ¿ya? ¿De qué forma? Uno puede, por ejemplo, deducirla a partir de las ecuaciones de la ecuación de posición, por ejemplo, y de comenzar a derivar, que es lo que hemos hecho en las clases anteriores, o bien ocupar como los corchos gigantes que vienen dados y reemplazar como los parámetros, ¿ya? Esas son las dos formas que uno puede resolver esto. Entonces, lo primero que uno hace es, bueno, a priori en realidad plantear como el sistema de referencia y el sistema de coordenadas, pero acá claramente tiene que ser polar. Ya no hay como otra forma de hacerlo. O sea, describir esta masa en polar y esta en cartesiano. ¿Ya? ¿De qué forma? Al tiro lo voy a explicar. Entonces, lo primero que uno hace, planteamos las ecuaciones, planteamos ecuaciones de cada masa. De cada masa. Ya. Planteamos las ecuaciones de cada masa. Bueno, obviamente acá ocupamos un sistema de coordenadas polares. ¿Ya? Espera, no sé si soy yo, pero no se ve, ¿cómo se llama? No se ve lo que estáis escribiendo. O sea, se ve todavía como el enunciado. Ya. A ver, dame. A ver. Mm, Ya dice. Sí, ahí se ve bien. Ya, bacán. Mira, lo único que había escrito era como que planteamos las ecuaciones de cada masa y usamos un sistema de coordenadas polares. Ya. Entonces, primero, para la masa 1, que es esta masa de acá, consideramos lo siguiente. Primero, en coordenadas polares, la posición en este caso es R por rotongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro sistema de referencia en el fondo parte de acá. Tenemos un vector hacia acá que es rotongo, cuya magnitud es R. ¿Ya? Eso es R1. Es la posición de la primera partícula. De acá, lo que nosotros hacemos es derivar y obtenemos esto. La derivada de este vector unitario, del rotongo, ¿cuánto sería? Lo que habíamos visto antes, que esto era básicamente phi punto, bueno, sería R por phi punto por phi longo. ¿Ya? Que es lo típico que hemos visto todas las clases en el fondo, cómo se derivan los vectores unitarios. Ya pasamos de acá a acá. ¿Ya? Entonces, luego de eso, calculamos la aceleración. La aceleración de la partícula sería nuevamente derivar esto. Y acá lo que nosotros hacemos es ocupar regla de la cadena. Es decir, R phi punto por phi longo derivado. ¿Ya? Esto sacamos el escalar hacia afuera y obtenemos phi punto por phi longo más phi punto por phi longo primo. ¿Ya? Y esto es lo mismo que R por phi punto por phi longo más phi punto por la derivada de phi longo prima. De phi longo sería básicamente menos phi punto por rotongo, que es lo típico que hemos hecho todas estas veces. ¿Ya?
Porque lo que nosotros acá estamos jugando es un sistema de coordenadas polares, pues, y el esquema que generalmente hago en clase es este, ¿ya? Y es esto. Tenemos acá el punto, consideramos el punto acá, tenemos un rotongo, un fitongo, acá tenemos otro rotongo, un fitongo, digo, un fitongo y acá tenemos un rotongo, ¿ya? Y en el fondo la razón de cambio viene a hacer esto. Y si se acuerdan, lo del menos acá, porque lo que hacía yo era empujar este vector hacia abajo y por eso apuntaba en dirección opuesta a rotongo. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Lo estoy haciendo rápido porque imagino como que ya lo manejan un poco eso, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ya acá, para no quedarme pegado en eso. Entonces, tenemos la derivada y obtenemos la aceleración. Ya, entonces, cuento corto, tenemos la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula 1. ¿Ya? Luego de eso, bueno, eso para la masa 1. Ahora para la masa 2, acá ocurre una cuestión bien interesante. ¿Ya? Primero lo voy a escribir, que la posición es esto, menos r x tongo menos r phi por i tongo. Ya. ¿Por qué? Ya. Primero, la posición de la partícula 2 es esta partícula de acá, viene dada por eso. Ya, en primer lugar, el término, este término de acá, es básicamente porque yo no me muevo en la dirección horizontal. Es decir, esta masa no se mueve en la dirección horizontal. Se mantiene siempre como bajando en línea recta como en la misma posición como horizontal, pero solamente baja en la posición vertical. Ya, eso, bajo en línea recta, no cambio de posición vertical. Ya, ya. Y el otro término, que es este término de acá, es básicamente la distancia, o sea, esto viene dado porque la distancia que bajo, que baja esta masa en el fondo, es la misma que la que M1 recorre en el arco. Ya, al tiro explico todo esto. Ya, cuento corto, nosotros tenemos esto. Ya tenemos nuestra circunferencia, tenemos el ángulo, en el fondo, que viene a ser esto de acá, el ángulo. Tenemos que nuestra masita, pongámosle, llega a esta posición y parte de esta posición. Ya, bueno, esto es phi, y esto recorre un arco r phi. Ya, considerando que esto vale r. Por otro lado, nosotros lo tenemos por acá, seguimos para acá. Ya, y esto de acá vale r. Ya, ¿qué es lo que estoy diciendo? Básicamente que el arco, o sea, la distancia que esto baja, que esta masa, la masa azul, por decirlo así, baja, es la misma que la masa roja se mueve. Y esa distancia que se mueve es el arco r phi, ¿ya? Por ende, esta distancia es lo mismo que esta distancia, porque la cuerda es inextensible. Y va con el menos, básicamente porque mi sistema de referencia apunta hacia arriba y está centrado al cero. ¿Ya? Y acá, mi sistema acá está centrado en cero, apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Es por eso que ambos términos tienen negativo. ¿Se entiende bien eso? Sí, lo único que no me queda como, o sea, me quedó claro porque los dos son negativos, pero lo que no cacho es por qué ese pedacito es justo RFI, no puede ser como más, o dicen ahí como que la cuerda mide justo medio círculo. O sea, es que en teoría da lo mismo porque podríamos, por ejemplo, decir que la cuerda mide más, por ejemplo, pero la distancia que se mueve sigue siendo recíproca. La distancia que se desplaza desde la posición original es r phi. Ah, ya, ya, ok, cacho, cacho.
Entonces, tenemos la posición de la partícula 2. Ya, tenemos la posición de la partícula 2. La derivamos. Tenemos la posición de la partícula 2, la derivamos. Tenemos B2. Entonces, tenemos nuestra posición de la partícula y sería esto, derivar esto. Ya. Primero, analizando los términos. Este término, el R, es constante con respecto al tiempo. X tongo es constante con respecto al tiempo. R tongo es constante, phi cambia, e I tongo es constante. ¿Qué implica eso? Que la velocidad es solamente menos R phi punto por I tongo. Luego, derivando esto, jugando la misma lógica. Constante, S es variable, constante, sería menos R phi punto punto por I tongo. La aceleración 2. Entonces tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, bien, tenemos las dos aceleraciones, que es como lo que andábamos buscando. Otra forma de haber hecho esto es haber ido al formulario y haber buscado las fórmulas de las aceleraciones. Ahora, igual hay que tener algunas sutilezas con eso, porque de repente puede que algún signo cambie en función como del sistema que están trabajando. Entonces, si aplican las fórmulas directamente, como que traten de entender si los signos que les están dando tienen sentido. ¿Ya? Por ejemplo, este caso podrían, no sé, haber puesto que no sé, el arco fuera más RFI en vez de menos RFI, ya hubiesen tenido todo malo. ¿Ya? Entonces tienen que como jugar con eso, revisar bien los signos, y eso es fundamental. Ya. Luego de determinada la aceleración, lo que hacemos es lo siguiente, es planteamos el DCL de cada masa. Planteamos el DCL de cada masa. Entonces, para la masa 1, tenemos lo siguiente. Esta es mi masa 1. Ya. Las fuerzas que actúan sobre mi sistema. Ya. Voy a borrar acá para que quede más claro. Ya. Esta es mi masa 1. Esta de acá. Esta es la masa 1. Entonces, las fuerzas que actúan serían, 1, la normal, 2, sería la normal, la tensión, y la normal, la tensión y la gravedad, y el peso. Ya. Eso. Entonces tendríamos esas tres fuerzas. ¿Ya? Bueno, las dibujamos acá. La normal, básicamente sería así. Normal hacia acá. La tensión hacia acá y el peso hacia acá. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está dibujado así. Esto es phi, yendo hacia allá. Esto es phi tongo y esto es roto. Y acá, phi. Se cacha bien todas las fuerzas, ¿cierto? Que la tensión actúa en la dirección tangente, la normal en la dirección radial y el peso hacia abajo. ¿Ya? Viene en el fondo de acá. Peso hacia acá, tensión hacia acá y la normal hacia allá. Ya. Considerado eso, estamos listos con la masa 1. Ahora, para la masa 2, consideramos lo siguiente. Tenemos la masa y, digo, acá. Dibujamos las fuerzas. Para la masa 2 tenemos la tensión y el peso. Esto es M1G y esto es M2G. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro sistema tiene dos fuerzas, la tensión y el peso. ¿No? Entonces, tenemos ahí nuestros DCL. Ya. Luego de eso, planteamos las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento, que serían algo de esta forma. M1 sería M1 por A1, que esto es, ya, la aceleración 1, es decir, la aceleración de la partícula 1, es esta de acá. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente reemplazar. Entonces, obtenemos algo de esta forma. Voy a agarrar este mismo corcho y voy a copiar. Oh, que quedó feo.
¿Qué es lo que hice? Entonces, copié la aceleración de acá. Esta es r phi punto punto por fitongo más phi punto por menos phi punto por rotongo. Que sería esta de acá. Entonces estamos. Ya. Luego, al otro lado de la igualdad, consideramos las fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso serían las que están acá. La normal o la normal, la tensión y el peso, proyectada sobre rotongo y fitongo. Entonces obtenemos, la normal actúa en la dirección positiva de rotongo. Rotongo apunta hacia allá, la normal también apunta hacia allá. Más el peso. Y acá lo escribimos proyectado sobre los dos ejes con los que estamos trabajando, sobre rotongo y sobre fitongo. El peso, voy a borrar algunas cosas para dejar más limpio. Ya, el peso cumple lo siguiente. Ya. Acá. Tenemos nuestra masita, tenemos fitongo, tenemos un rotongo, tenemos tututututun y tututututun. Las fuerzas en el fondo serían, bueno, mg, que apunta hacia acá en el fondo, phi, ya, phi, ya. Entonces, con esto, proyectando las fuerzas, obtenemos lo siguiente. En esta dirección, tengo mg por seno de phi. Y en esta otra dirección, obtengo mg por coseno de phi. ¿Qué es lo que pasa? Ambas fuerzas, si se fijan, esta dirección es opuesta a esta y esta dirección es opuesta a esta. ¿Qué implica eso? Mi fuerza sería básicamente más mg por menos seno de phi por rotongo menos coseno de phi por fitongo. ¿Se entiende bien eso, cierto? ¿Sí? Ya, supongo que sí. Entonces, la última fuerza que nos queda es la tensión, que es esta de acá. Y la tensión actúa en la dirección de fitongo. Es decir, más T por fitongo. Ya, igual lo voy a recalcar acá, que tanto este como este es porque son opuestos a rotongo y fitongo respectivamente. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí todavía? No, o sea, sí, No, no, no pero estamos. no, o sea, Ya, no tengo duda si estamos. ya, bueno, bueno. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Para la masa 2, tenemos lo siguiente. Bueno, la aceleración sería lo mismo. M2 por A2. Ya. A2, nosotros lo calculamos. Es esta aceleración de acá. Entonces reemplazamos. M2 por menos R phi punto punto por I2. Menos R phi punto punto por I2. Ya. Y esto es igual a las fuerzas que actúan acá. Si se fijan, acá tenemos, en el fondo, I-tongo y X-tongo. Las dos fuerzas actúan en I-tongo. Entonces, tenemos la tensión menos M2G por I-tongo. Tensión menos M2G por I-tongo. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Ya, listo. Terminamos la parte A. La parte B, ¿qué dice? La parte B dice, combinando las fuerzas, combinando las ecuaciones, obtener la segunda derivada de phi como función de phi. Es decir, encontrar una función de la forma phi punto punto igual f de phi. Ya. Entonces,
parte B. Ya. Para obtener esto, generalmente lo que ustedes tienen que hacer es primero sentarse a mirar la ecuación. ¿Ya? Esto es como consejo de vida. Primero sentarse a mirar las ecuaciones. Acá, ¿qué es lo que hice? Lo que yo haría sería a priori primero, uno, separar por coordenadas. Y después tratar de sacar de alguna parte una expresión de la forma phi punto punto igual un corcho en función de phi. ¿Ya? Entonces, primero lo que vamos a hacer es separar por coordenadas. Entonces, separamos por coordenadas. M1. ¿Ya? Si se fijan, esta ecuación tiene términos en dos componentes, en rotongo y en fitongo. Y esta otra ecuación, esta ecuación de acá tenía esos dos términos. Y la ecuación de la masa 2 solamente tiene términos en itongo. Entonces nos van a quedar tres ecuaciones. Entonces, M1 lo podemos separar en dos ecuaciones y la otra queda igual. Entonces obtenemos algo de la forma M1 por R por phi punto, punto. ¿Ya? Es decir, lo que yo estoy haciendo acá primero es rescatar la componente de fitongo. ¿Ya? Acá solamente tengo fitongo acá. Entonces, M1 por R por phi punto. Después, bueno, ya para que no quepa duda, por fitongo. Y eso es igual a los términos que están asociados a fitongo acá. Ya, que serían mg multiplicado por menos coseno de phi por fitongo, más t por fitongo. Menos mg por coseno de phi por fitongo, más t fitongo. Ya. Y a esto lo vamos a llamar ecuación 1. Ya. Esto es para fitongo. Para rotongo es de la misma forma. Acá, los términos con rotongo son estos. Es decir, serían M1 por R por phi punto por menos phi punto por rotongo. ¿Ya? M1 por R por menos phi punto al cuadrado por rotongo. Y acá, lo mismo, los términos que tienen phi, que serían, que tienen rho, que serían mg por menos seno de phi por rotongo, y eso. Y la normal, claro. Entonces, normal por rotongo, ¿qué hablo al tiro? Normal menos mg por seno de phi por rotongo. Esa es la ecuación 2. Y para la masa 2, la única ecuación que teníamos es esta ecuación de acá, la que habíamos escrito en itongo. La vuelvo a escribir acá. En itongo tenemos la siguiente. M2 por menos R phi punto punto por itongo igual a T menos M2G, T menos M2G por itongo. 3. Tenemos eso. Ya. Ahora, lo que uno hace en el fondo es despejar de alguna parte. ¿Dónde tenemos phi punto punto? Acá. Esta es la única ecuación donde, bueno, acá y acá tenemos phi punto punto. Ya. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos operar la ecuación 1 con la ecuación 3, por ejemplo. Una. Despejando, por ejemplo, el t y reemplazándola acá. O restándola, sumándola, haciendo operaciones así. ¿Ya? Y con eso van a obtener algo de la forma phi en función de algo con phi. Que acá, si se fijan, tienen un término con phi. Les va a quedar en función de phi punto punto. ¿Ya? Alguno, por ejemplo, se podría haber tentado a decir, oye, no, pero acá directamente con esta pura ecuación, con la ecuación 1, por ejemplo, podría ya obtener algo de la forma phi punto punto, función de phi. Pero no, ¿por qué? Porque ustedes a priori no conocen la tensión, no conocen el término de la tensión, entonces necesariamente tienen que despejar de otra ecuación el término de la tensión. Ya, porque todas las demás cosas la conocen, pero la tensión no. Entonces, por eso van a requerir de esta ecuación de acá. Esa es como la lógica, ¿no? Ya. Entonces, operando, bueno, acá lo que yo hice fue restar la ecuación, restar 1
con 2 sería algo así. Bueno, restando los términos de acá y acá, obtendríamos algo de esta forma. M1 por R phi punto punto más M2 por O. R por phi punto punto. Ya. Y esto es igual a este término de acá restado con este término de acá. Entonces obtendríamos algo de la forma O. Acá me faltó ponerle M1, M1, M2. Ahí está. Ya. Sería menos M1 por G por coseno de phi más M2 por G. ¿Ya? Simplemente restar la ecuación 1 con la ecuación 3. Luego, reordenando un poco, sacando factor común, esto de acá es ¿ya? Y esto es lo mismo que G vector de menos de M2 menos M1 por coseno de phi. ¿Ya? Factorizando, obtenemos algo de la forma G M2 menos M1 coseno de phi partido en R M1 más M2. ¿Ya? Y obtenemos una función de la forma phi punto punto igual f de phi. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguno? No. Ya, bacán. Entonces tenemos eso. Ya. Seguimos. La parte C. Dicen integrar la expresión anterior una vez para obtener una relación de la forma phi punto igual g de phi. Entonces, parte C. Ya. Primero, acá ocupamos el trucazo de mecánica, que es esto. Que esto en el fondo es una forma de escribir regla de la cadena en el fondo. ¿Ya? Eso. Lo que hice acá fue pasar este de phi de phi de t a phi punto. Ese fue el único cambio que hice. Entonces, lo que nos dicen es integrar esta ecuación. Entonces, ¿cómo la integramos? Integrando esto, tendríamos algo de esta forma. Usando este reemplazo que acabamos de hacer acá, tenemos phi punto por de phi punto igual a integral de g m2 menos m1 por coseno de phi partido en r m1 más m2 de phi. Ya, ¿de dónde me saqué los diferenciales? Lo que yo hice fue básicamente el phi punto punto, lo transformé en esto y después, por decirlo así, obtuve phi punto por de phi punto de phi igual al corcho que tengo acá, a este de acá, y pasé multiplicando el de phi para acá. Entonces me quedó algo de la forma phi punto por de phi punto igual corcho por de phi. Y eso es lo que integré. ¿Ya? Por eso tengo de phi punto y de phi acá. ¿Ya? Y los límites de integración. Los límites de integración son estos. Entre 0 y phi punto, porque partimos desde el reposo, y el ángulo es 0 a phi. ¿Por qué? Porque partimos desde acá. Si el ángulo está medio desde acá, partimos desde acá. Oh, aquí se nota ahí. Desde ahí. Con phi punto igual 0 y phi igual 0. Ya. Entonces, ahora integrando esto, llegamos a phi cuadrado partido en 2 igual a g r m1 más m2 por
M2 por phi menos M1 por seno de phi. Ya, tendríamos eso. Luego, tendríamos que phi punto es algo de la forma 2G partido en R, M1 más M2 por M2 phi menos M1 por seno de phi elevado a omega. Oh, qué muy feo. Obtenemos algo de la forma phi punto igual a G de phi. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento del procedimiento? Sí. O sea, este truco como de pasar para allá y para acá y todo eso es como recurrente, como para aprendérselo de memoria. Sí, O yo creo que cuando di el ramo lo ocupé en todos los controles. chuta, ya, ya. Y, o sea, es que Gracias. lo otro que podría hacer, por ejemplo, sería como, es que es como para ahorrarte como hacer cambio de variable y cosas así, y ocupáis Claro. como directamente esto, y es lo mismo en realidad, porque, bueno, o sea, como dentro como de, ¿cómo decirlo? De- del conjunto de condiciones matemáticas con los que trabajamos acá en física, esto siempre se cumple, ¿ya? En matemática pura y dura, no necesariamente, pero acá sí. Entonces, por eso como Mm, que acá es totalmente válido hacerlo. Y de hecho, cuando trabaje en el resto de los ramos, en cualquier especialidad que venga, vea algo de física, vaya a ver que se hace esto. Siempre. Es como el ya, status quo de la matraca en física es hacer este tipo de truchería. O también lo típico, por ejemplo, el seno de phi igual phi, por ejemplo. También, en pequeñas deformaciones. ya, ya. Esas Ah, cosas. me lo voy a aprender. Ya, es súper Gracias. importante que lo sepan. ¿Ya? Pero eso. Pero fuera de eso, ¿alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces. Vamos como avión. Son las 2:43. Ya. La parte D. Parte D. ¿Qué viene en la parte D de dedo? Bien, obtener una expresión para la magnitud de la tensión del hilo en términos de las masas, el ángulo phi y la aceleración de gravedad g. Ya. Entonces piden encontrar una expresión para T en función de cosas conocidas. Ya. Primero, de nuestras ecuaciones de movimiento. Aquí están súper contaminadas acá, pero voy a limpiarla un poco. Pero digo por ahí. Ya, de nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Dónde tenemos la tensión? En esta pura ecuación, en esta de acá. Solamente tenemos tensión acá. Entonces, de acá vamos a utilizar, a ver, tenemos la tensión, ya. Y dentro de los términos que tenemos acá, ¿qué cosas tenemos? M1 lo conocemos, R lo conocemos, y punto punto a priori no lo conocemos. O sea, lo conocemos pero a partir de una ecuación, ya. M1 lo conocemos, G lo conocemos, coseno de phi lo conocemos, que está dentro de las cosas que permiten conocer, y eso. Entonces, como nos dicen que tiene que quedar en función de phi y no en función de phi punto punto, lo que vamos a hacer es ocupar la expresión para phi punto punto que obtuvimos en las partes anteriores y que reemplazar. Entonces, usando la ecuación, segundo. Pero atención, la tengo acá, estoy puro vendiendo humo, chiquillo. Vamos a ocupar esta, de hecho. Ya, pero la lógica es la misma en realidad. Si de hecho podría haber ocupado ambas. De hecho, a priori en realidad podría haber ocupado ambas. Pero claro, esta es como que queda más bonito. Y eso, tengo que reemplazar el phi punto punto que calculé antes, lo reemplazo acá. Y despejo el t. Entonces, ya. Entonces, reemplazando phi punto punto obtenido en B, si no me equivoco. Creo que en B. Sí, en B. El phi punto punto en B.
reemplazando el phi punto punto obtenido en B. Y reemplazando en la ecuación de más abajo, debería ser la 3, entonces, reemplazando en la ecuación 3. Ya. Cuento corto, voy a agarrar el T, lo voy a despejar. Despejémoslo nosotros mismos. Vale. Ok. Entonces, bueno, simplificando los hitongos, tenemos que T es igual a M2 factor de menos R phi punto punto más G. ¿Ya? Y reemplazamos el phi punto punto. Entonces, T es igual a M2 factor de menos R. Solo un paréntesis distintos para que se note la diferencia. R por, ahora sí, phi punto punto punto, phi punto punto, no phi punto punto punto, phi punto punto. ¿Qué sería esto? G M2 menos M1 por coseno de phi partido en R M1 más M2. Entonces, sería G partido en R M1 más M2 multiplicado por M2 menos M1 por coseno de phi. Más G. ¿Ya? Entonces, reordenando un poco de términos, llegamos a esto. Aquí T es igual a M2 multiplicado por G, paréntesis, sería, ya, sería algo de la forma, ya, sería M1 más M2 menos, ya, simplifico los R acá, saqué los G hacia afuera, entonces obtengo M1 más M2 menos M2 menos M1 por coseno de phi, partido en M1 más M2. Ya. Y esto se me da lo M2 acá, se me da este M2 con este M2, y llegamos a, a algo de esta forma. ¿Sí? Llegamos a esto, a M2 por M1 partido en M2 más M1, factor de 1 más coseno de. Sí, ahí sí. Ya. Y con eso obtenemos la tensión. Y según la pautita, está bien. Perfecto. Eso. ¿Alguna duda hasta el momento? Era llegar a reemplazar la aceleración en el término de la tensión. Yo creo que a priori quizá no les parezca complejo verlo así, pero uno en la prueba de repente con los nervios como que se le olvida que tiene las ecuaciones listas y se pone a matracar más de lo necesario. Yo me acuerdo, con paso de los semestres, igual he visto en varias pruebas, que claro, por ejemplo, este mismo problema, pongámoslo. Este mismo problema no se tiene, calcularon súper bien el phi punto punto y todo el tema, y después como que calculaban el phi y se olvidaron que calculaban el phi punto punto, entonces como que lo derivan, no sé, y como que después lo reemplazan y se equivocan en alguna cosa y se olvidan que lo calculaban acá arriba. Entonces siempre como que traten de ser ordenados como, ya, ¿qué cosas llevo calculadas ya? Ya, llevo calculado el phi punto punto, llevo calculado el phi punto. Eh, no sé, tengo planteadas ya las ecuaciones de movimiento. Con esta ecuación podría sacar tal cosa. Si en términos de escribir no se van a demorar mucho, si lo que más uno se demora es pensar en la prueba. ¿Ya? Si escribir una plana, dos planas por pregunta, si es que. Pero tienen que pensar como antes de ponerse a escribir, porque en escribir, insisto, no se van a demorar mucho, pero tienen que pensarlo como para escribirlo una pura vez y que les vaya súper. Eso es como lo importante. Ya. ¿Alguna duda? ¿Claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. Genial. Vamos entonces con la atención. Ya. Por último, en la parte E, nos piden obtener la ecuación que satisface el ángulo φ0 en el cual la partícula se despega del cilindro.
Entonces, dicen que se despegue, básicamente tienen que calcular el ángulo en el cual se despega esto. O la ecuación que tengo que cumplir para que se despegue. Entonces, primero, me imagino que ustedes, por ejemplo, en Introducción a la Física o en Intrafísica sé que se ve esto, que la condición de despegue de cualquier cosa es que la normal sea cero. Esto es la condición de despegue. Entonces, ahora nos vamos a nuestras ecuaciones de movimiento, que están en alguna parte, acá están. Nuestras ecuaciones de movimiento. Ya. ¿Dónde tenemos la normal acá? La normal la tenemos solamente en la ecuación O. No, eso no. Solamente en la ecuación 2. Ya. Solamente tenemos normal acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Va a ser despejar la normal y nos va a quedar normal en función de varias cosas y en particular en función de phi punto. Y nosotros calculamos phi punto en la parte C, acá. Calculamos phi punto. Entonces vamos a reemplazar cosas y vamos a obtener nuestros términos y vamos a encontrar en el fondo nuestra condición porque va a quedar la normal en función de unos términos con ángulos. Entonces con esos términos con ángulos nosotros vamos a poder encontrar la condición para que despegue. Ya. Entonces, tomando la ecuación que marqué, que es la ecuación 2. Tomando la ecuación 2 y despejando la normal. Tenemos esto. La expresión es esta. Entonces vamos a agarrar, vamos a copiar y vamos a despejar. A ver. Entonces de acá, bueno, simplificamos los rotongos y despejamos la normal. De acá se tiene que la normal viene a ser M1 por menos R y punto cuadrado más G por seno de phi. Entonces, reemplazando phi punto cuadrado, ¿qué es lo que obtuvimos acá? De hecho, en teoría, acá tenemos el phi punto cuadrado. Reemplazando phi punto cuadrado, phi punto vale esto. Sería esto de acá. ¿No? Esto entonces, ya reemplazamos el phi punto y obteníamos esto. La normal, oh, la normal entonces viene a ser M1 multiplicado por menos R, factor de, acá voy a agarrar esta expresión de acá. Sería, voy a copiar que sería, le quitamos el 1/2 y obtenemos esto de acá. Ya, sería ahí sí. Tenía que venir a la U hoy día, entonces por eso tuve que hacer la clase acá. Ha pasado de todo. Ya. Menos, ya entonces, bueno, acá más G seno de phi. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Ya, después de tremendo bug que tuve, esto básicamente es el phi punto cuadrado. ¿Ya? Eso. Entonces reemplacé acá, el phi punto cuadrado acá, y el G seno de phi lo tiré para acá. Eso. Entonces, ya. Eso. Entonces acá, reordenando términos, llegamos a algo de esta forma. La normal es igual a M1 por G
multiplicado por seno de phi. Se simplifican los R acá. Bueno, saqué los G también. Ando una hormiga en el iPad. El, el G, ya, entonces llegamos a algo de esta forma. Menos o más directamente 2 partido en M1 más M2 M1 seno de phi menos M2 phi. Ya. Ah, no, pero menos, menos, más, menos, más. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Ah, no, está bien. Sí, no, está bien. Ya. Eso. Luego, reordenando, seguimos con M1 por G partido en M1 más M2, factor de 3M1 por seno de phi más M2 por seno de phi menos 2 phi. Ya. Entonces, básicamente, para que la normal sea 0, No, no se ve. ¿cómo? No, que no, no se veía, pero ahora ya avanzó la página. Ah, ya. Pero no, pero se ve bien, como en el fondo lo que hice fue como reordenar términos, solamente. ¿Ya? Ya, reordené términos de acá, pasé acá y pasé acá. Ya, pero solamente reordené términos. El único reemplazo importante fue el del phi punto. Y eso lo alcanzaron a ver, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Ya, entonces, para que esta cosa sea 0, se tiene que cumplir que, para que la normal sea 0, se tiene que cumplir que esto sea 0. ¿Ya? Ello implica, entonces, normal igual 0, equivale a decir que 3m1 por seno de phi más m2 por seno de phi menos 2 phi igual 0. Ya. Que dicho de otro modo, sería 3m1 por seno de phi 0 igual a m2 multiplicado por 2 phi 0 menos seno de phi 0. Ya. Acá, por ejemplo, podrían haber aplicado, a ver, no sé, asumido régimen de pequeñas deformaciones y haber dicho. Ya, sí. Ya, bueno, no he dicho nada importante tampoco. Lo único, lo que habíamos quedado en la parte anterior era básicamente que para que la normal fuera 0, este término de acá tenía que ser 0. ¿Ya? Entonces, agarré este término y lo igualé a 0. Luego pasé este término hacia la derecha y obtuve esto de acá. Y esa es la condición que tenemos que cumplir para que despegue. Eso. No sé si queda como alguna duda del procedimiento, más o menos. Bueno, sé que fue rematadamente cortado con lo último que pasó, pero se entiende la lógica. Cuando pasas el M2 para el otro lado, ¿no queda en menos? ¿O se dio vuelta al paréntesis? Ah, ahí se Sí, dio vuelta. el paréntesis es el que cambió. Claro. Y el seno de phi era el truco que dijiste que siempre se aproximaba como al ángulo. Igual en este caso, cuando yo revisé el problema en la pauta lo dejaban así, sin aproximarlo. Así decían como ya, esa ecuación es, porque esto es una ecuación no lineal, entonces no sabemos cómo resolverlo, no se puede resolver analíticamente. Pero claro, o sea, como que con que muestren esto y en volada si se la juegan, nosotros les decimos, oh, ocupen pequeñas informaciones, después siguen maraqueando ocupando esa relación. De ahí pueden obtener un ángulo más chico. Pero, pero eso, el profe, esto es un control del profe Palma. Y lo dejaba así, tal cual. Lo que está en gris, eso dejaba. Entonces eso, Mm, tenemos que cachar en función de lo que pida la profe. Si es que ella como pide que utilicen pequeñas deformaciones, no se quedan con eso directamente. ¿Ya? Eso. Eh, ya, estamos con la P1. Ya, vamos a hacer la P3. Y estamos. La P3. Vamos al enunciado, la P3. El cascarón esférico. Esto es una pregunta que siempre que hago, que he hecho varios semestres, así que por último, si falta algo por ver, está ahí en los videos. Y voy a subirles la pauta de la P2, ya, porque en eso hemos quedado. Entonces, quedamos con esto.
Aplastado. Por ahí. Entonces, el cascarón esférico y el monito. Ah, el monito. Ya. Bueno, ¿qué es lo que nos piden? Primero, tenemos ya un cascarón esférico. Dicen considerar un cascarón esférico de radio R, dos partículas de igual masa M. La partícula uno, es decir, se encuentra en el manto exterior y la partícula 2 se encuentra en el manto interior. Es decir, esta es la partícula uno y esta es la partícula 2. Ya, que igual están marcadas por su ángulo. Teta uno, teta 2. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, eso. Existe un coeficiente de roce estático entre las partículas y la superficie del cascarón, cuyo valor es μe igual 1 partido en raíz de 3. A partir de esto se pide, ya, es decir, tanto con la parte interna como la parte externa tienen el mismo coeficiente de roce. Ya, ya eso. Les piden, ya, si el cascarón esférico se mantiene en reposo, determinar los rángulos de teta 1 y teta 2 en que cada partícula puede permanecer en reposo. Ya. Para eso, para eso, en primer lugar, ya, ah, ya, en primer lugar, vamos a hacer el TCL lo primero. Hacemos TCL. Ya, tenemos un sistema con dos partículas, entonces hacemos TCL de cada partícula. Ya, pero en el fondo, por el mismo dibujo. No, ya, en el fondo, una circunferencia, una partícula acá y una partícula acá. Ya. Esto está en el centro acá, tenemos punto, 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 punto. Ya. Tenemos esto de acá, acá, esto de acá es teta 2, esto de acá es teta 1. Ya. Tenemos otro color azul. ¿Qué otra cosa importante? Naranja. Ya, vale. Mm, ya. A este ángulo lo vamos a llamar beta. Ya, entonces, por enunciado, ¿qué es lo que nos dan? Nos dicen que el ángulo de la masa 1 es teta 1 y el ángulo de la masa 2 es teta 2. Ya, eso es lo que nos dicen. Y que ambos tienen la misma masa, m y m. Bueno, esto gira con una velocidad angular omega 0 con respecto a un eje que va así. ¿Qué más? Yo me creé una variable auxiliar, que es el ángulo beta, que es este ángulo de acá. ¿Ya? ¿Qué más? Dibujamos las fuerzas. Las fuerzas que actúan sobre el sistema serían, 1, la normal, las normales, normal 2, el peso y la fuerza de roce 2. Ya, al tiro voy a explicar por qué los dibujé en ese sentido. Fuerza de roce 1, fuerza de roce 1, mg y la normal. Ya. ¿Qué es lo que acaba de hacer? En el fondo dibujé las fuerzas que hay que actúan sobre el sistema. Bueno, esto por geometría es teta 1. Y esto de acá, por geometría, es beta. Ya. ¿Qué es lo que hice? En el fondo, para la primera partícula yo tengo tres fuerzas, que son la normal, la fuerza de roce y el peso. La normal siempre actúa perpendicular a la superficie. Entonces, si la superficie tangente, digámosle así, la normal apunta en esa dirección. Por eso la normal apunta hacia. La fuerza de roce apunta en esa dirección. Apunta en esa dirección. Ya. ¿Por qué? Básicamente porque en el fondo la fuerza de roce siempre supone el movimiento. Ya eso es como conceptualmente lo que significa una fuerza de roce, una fuerza que supone el movimiento, que básicamente le quita energía al sistema. ¿Ya? Y el peso apunta siempre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en una trayectoria, normalmente la fuerza de roce apunta en dirección tangencial a la superficie y la normal apunta en dirección radial a la superficie, por ejemplo, en esta trayectoria que es una esfera. ¿Ya? Lo mismo acá, la fuerza de roce apunta en la dirección que supone el movimiento, la normal apunta hacia el centro, porque está por dentro, y el peso apunta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, tenemos esas tres cosas. Ya. Igual acá juguemos un poco con ejes coordenados, ese morado, por ejemplo. Y esto de acá sería
algo de la forma R tongo, teta tongo. Y acá esto sería algo de la forma R tongo, teta tongo. Ya. Eso. Entonces, ahora planteamos las ecuaciones de movimiento. Tenemos las fuerzas definidas. Ahora planteamos las ecuaciones de movimiento. Ya. Para. Una ¿Aló? Sí, es que tengo una duda con el sistema de coordenadas. Es que siempre me confundo si hay dos partículas, o sea, técnicamente ese es el mismo sistema de coordenadas o son distintos. O sea, ¿van Uno, en direcciones distintas? sí, van en direcciones distintas. O sea, es que en el fondo estás describiendo la posición de una partícula con ese sistema de coordenadas. O sea, en el fondo como que, por ejemplo, este teta no es el mismo teta que este. Ujú. ¿Cachai? Pero, Pero pero claro, ¿y eso le- ¿cómo? o sea, cuando uno hace después las ecuaciones de movimiento, ¿sí es el mismo teta? ¿El mismo teta tongo dices tú? No, Eh, no, tampoco. no es el Mm, mismo teta tongo, ¿ya? Pero, o sea, después igual podemos mezclar las ecuaciones, pero usando como igualdades como de fuerza. Bueno, de hecho como que, no, en este caso no mezclamos ecuaciones porque son sistemas independientes. Lo único es que tenemos la misma masa. Eso es como, pero esos son sistemas independientes, uno al otro. Como que no están relacionados. Así como ya. que, por ejemplo, podría yo aislar el movimiento de esta, por ejemplo. Ya, pero buena pregunta. Podría, por ejemplo, hacer como el problema como para esa pura pregunta, para esa pura masa, y después para esta otra masa, y después juntarlo. Pero en el fondo como que son independientes entre sí. Ya, ¿Cachai? ya. Muchas Por gracias. ejemplo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si, por ejemplo, ya, me quedo gustando la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese un ejemplo, una barra rígida, por ejemplo, que la estuviese viendo así? Ahí ya es otro cuento, pero acá son sistemas independientes. ¿Ya? Esa es como la Ya, gracia. porque no se tocan, puede No, ser, puede ser no como... se tocan. No se tocan. Lo único que tienen en común es que están como en la misma esfera, pero no, ni siquiera se tocan, no interactúan entre ellas, no pasa nada entre ellas. Ya, Bacán. ya. Entonces eso, ya hacemos el DCL, estamos check. Ya, entonces, eh, ¿qué está acá? M1. Ya, para M1. Entonces, en la dirección R tongo, tenemos, ya, vamos a hacer, agarrar la masa 1, que es esta de acá. Esa, la masa 1. Ya vamos a hacer el DCL. Ya, las fuerzas que actúan son la normal 1 menos mg por coseno de teta 1. Ya, y la dirección R tongo, ¿cierto? Porque la normal 1 apunta en la dirección de R tongo y mg coseno de teta 1, por lo mismo que habíamos hecho en la anterior, está proyectada en la dirección opuesta a R tongo. ¿Ya? Es lo mismo que habíamos hecho en la pregunta anterior. Ya por eso como que llegué y lo coloqué. Pero es la misma lógica de lo que habíamos hecho acá. Si se acuerdan, ¿dónde está? Acá. Lo que habíamos hecho acá, ¿se acuerdan? Eso. Pero claro, ahora la diferencia es que el ángulo, por decirlo así, nuestro ángulo es ese, en vez de ese. Esa es como la diferencia, porque está definido por geometría, funcionan distintos. Ya, pero cuento corto, queda eso. ¿Ya? Ya, así que no lo hacemos. Entonces, tenemos la masita, tenemos MG, tenemos la dirección R tongo, la dirección eh, teta tongo, y esto lo proyectado me queda en, habíamos dicho que esto de acá es teta 1, entonces esto de acá me queda mg por coseno de teta 1, y esta me queda eh, mg seno de teta 1. Ya, se cacha como por qué el menos mg coseno de teta 1, porque es opuesto al R tongo, este de acá. Es por eso. ¿Ya? ¿Sí? La misma lógica que lo que habíamos hecho antes. ¿Se entiende bien eso, cierto? Porque lo demás es en base a eso. Como que me interesa que entiendan bien esa parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, ¿Lo pongámoslo que puedes sí. repetir? Ya, lo repitamos, eso es. Ya, lo repito. Ya, en el fondo, no importa, lo hacemos también. No hay ningún problema. Ya, ya vamos a dibujarlo más ordenado. Tenemos nuestra masita, acá. Ya, estamos descomponiendo el peso, mg. Ya, tenemos un sistema de coordenadas que va en esta dirección, en R tongo y en teta tongo, ¿cierto?
porque nuestro teta cae hacia acá. Por eso teta tongo apunta hacia acá. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros calculamos la fuerza, proyectamos en este eje y en este eje el peso. ¿Ya? Por geometría, si te fijas, estos son líneas paralelas. Esta línea con esta línea son paralelas, están separadas por una diagonal. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, este ángulo de acá vale teta 1. ¿Cierto? Ujú. Ya. Entonces, esto de acá sería mg por coseno de teta 1. Y esto de acá, mg por seno de teta 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Mg coseno de teta 1 apunta en esa dirección y el R tongo apunta en la dirección opuesta. Por ende, acaba con un menos. ¿Queda claro? Sí, Ya, gracias. perfecto. Ya, perfecto. Ya. Y esto es igual a 0, porque estamos en equilibrio. Entonces, despejando, tenemos que N1 es igual a mg coseno de teta 1. Ya, estamos. Para teta tongo, es la misma lógica en realidad. ¿Ya? Acá consideramos las fuerzas que actúan en la dirección teta tongo, que serían la fuerza de roce y la proyección del peso. ¿Ya? Serían, ocupando lo mismo que teníamos acá. Teníamos que el peso va en la misma dirección que teta tongo, se va con más. Queda mg por seno de teta 1, menos la fuerza de roce 1. ¿Por qué? Porque si se fijan, la fuerza de roce apunta en esa dirección, opuesta a teta tongo. Por eso. Y esto es igual a 0. Ello implica que la fuerza de roce 1 es igual a mg seno de teta 1. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nos pedían. ¿Qué pedían? Y ni me acuerdo. Pedían ya, los rangos de teta 1 para que esta cuestión se mantenga en reposo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? El roce estático, roce estático cumple, cumple lo siguiente, que el módulo de la fuerza de roce estática es menor que el coeficiente de roce estático multiplicado por la norma. ¿Cierto? Sí. Ya. Eso es como canónico. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Reemplazando, nosotros tenemos la fuerza de roce, que la calculamos acá, y tenemos la normal, que la calculamos acá. Entonces vamos a encontrar una relación entre los ángulos para que esta relación se cumpla siempre. Dicho de otro modo, reemplazando, tenemos lo siguiente. Mg multiplicado por seno de teta 1. Espera, me perdí un poco. ¿Por qué cómo se llama? ¿Por qué mg seno de teta 1 es positivo? ¿Cómo? No, o sea, la fuerza de roce es esto. La fuerza de roce es esto. ¿Ya? Esa es la fuerza de roce. No, en el arriba. ¿Por qué? Porque va en la misma dirección de teta tongo. Por eso. ¿De verdad? Sí, pues. Ah, ¿verdad? Ah, que estaba pensando en otra cosa, ya. Gracias. No, está bien, está bien. Ya, pero es por eso. Ya, entonces, lo que hicimos fue reemplazar la fuerza de roce. Lo reemplazamos acá. Acá. Y esto menor que μe por la normal. Y la normal nosotros la tenemos acá. Mg coseno de teta 1. Ya. Ya. Esto es lo mismo que la tangente de teta 1. Bueno, simplificando lo de mg, se me da lo de mg acá. Mue. ¿Ya? Te dicen que por enunciado, mue es igual a 1 partido en raíz de 3. Acá lo dice. Mue es igual a 1 partido en raíz de 3. 1 partido en raíz de 3. Entonces, ¿qué implica esto? Por propiedad de valor absoluto, menos 1 raíz de 3 menor o igual que
tangente de teta 1 menor o igual que 1 partido en raíz de 3. Ya. Ya, ¿y cuánto? A ver, ya, y yo para cachar qué ángulos describen esto, lo que yo hago es dibujarme un triangulito. Uno siempre se dibuja un triangulito en estas cosas. Entonces, me están diciendo que la tangente tiene que ser 1 partido en raíz de 3. Ya, la tangente por definición, por ejemplo de alfa, la tangente de alfa es A, B, C. Ya, tangente de alfa, ¿cuánto es? A partido en B, ¿cierto? Es la tangente de alfa. Ya. ¿Qué implica esto? Acá me están diciendo que la tangente, como máximo, digo como mínimo como máximo, es menos 1 partido en raíz de 3, 1 partido en raíz de 3. Entonces lo que yo hago es dibujarme un triangulito que cumpla esas condiciones. Es decir, que el B sea raíz de 3 y este sea 1. Y yo no sé cuál es ese. ¿Ya? Pero este es un triángulo igual conocido. ¿Ya? ¿Le suena a alguno? A este, me imagino, ¿cierto? A este triángulo así. A 60, 30, 90. Siempre este, ¿cierto? ¿Se acordaban de ese triángulo, cierto? Si es que no se acordaban de la tangente de 1 partido en raíz de 3, dibujen el triángulo. Eso. Bueno, claro, si no se sabe el triángulo, como que ahí no hay mucho que hacer. Pero traten como al menos de memorizarse los triángulos. Los triángulos como súper importantes y son súper útiles para estas cosas. Porque yo en lo personal no tengo idea cuánto es la tangente de 1 partido en raíz de 3, pero dibujo un triangulito y me acuerdo. Y en este caso sería 30 grados. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que esta desigualdad de acá es lo mismo que decir que menos pi sextos, esto es 30 grados, y teta 1 y sexto. ¿Se capta la lógica de eso? La otra parte es lo mismo. Así que lo que me interesa es como que me entiendan qué es lo que acabo de hacer acá. ¿Se entiende bien? Sí, Ya, ya, perfecto. Bueno, para dos es lo mismo. Ya voy a hacerlo en modo turbo como seguir con la otra parte. Ya. Ya. Para M2, ya, la única sutileza extra que hay que tener es lo siguiente. Bueno, considerar que yo me definí un ángulo beta auxiliar, este ángulo beta, que viene a ser pi menos teta 2, 180, 180 menos teta 2. ¿Ya? Ya, esa es como la sutileza que hay que tener. Entonces, definiendo las coordenadas sería básicamente eh, mirando esto de acá, sería mg proyectado a llevarme esta parte del monitor. Esto sería n redondo, que es esta acá, redondo, y este redondo es hacia allá. Sería mg por coseno de beta menos n2. Ya, igual 0. Y la otra sería en tetatongo, que sería mg seno de beta menos f de r2 igual 0. Ya, de acá deducimos que n2 es igual a mg coseno de beta. De acá deducimos que f de r2 es igual a mg seno de beta. Ah, entonces, poniendo la misma condición que habíamos impuesto delante, esta de acá, obtenemos lo mismo para la partícula 2. Entonces, poniendo fuerza de roce menor o igual que una B por la normal, que no. Reemplazando la fuerza de roce que calculamos acá y la normal que calculamos acá, tenemos esto. Mg, seno de beta,
mue por g por coseno de beta. Ya, marcando un poco, llegamos a tangente de beta, para el absoluto, mue, aplicando la g, y esto igual a una cuestión de beta. Ya, entonces no hay más. Estoy diciendo que menos 1 partido en raíz de 3, menor o igual que tangente de beta, menor o igual que 1 partido en raíz de 3. ¿Ya? Entonces, beta, que es la variable auxiliar, se sigue moviendo entre los mismos parámetros que el teta 1. Entonces, entre menos pi sextos, beta, pi sextos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros teníamos beta era una variable auxiliar. Entonces, recuperamos el teta 2 de acá. Como beta es igual a pi menos teta 2. Eso implica que teta 2 es igual a pi menos beta. Entonces, básicamente, reescribimos nuestros límites, llegando a esta expresión de acá. 5 sextos pi, teta 2, 7 sextos pi. ¿Ya? Eso. Llegamos a esta expresión de acá. ¿Bien? En el fondo, los límites que hice yo, en el fondo los trasladé como pi hacia la derecha, por decirlo así. En vez de ser menos pi sexto, ahora es 5 pi sexto. Y así. Ya. ¿Bien? ¿Bien con esa parte? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Si alguno no lo cacha todavía, este término de acá es básicamente pi menos este término de acá. Y este término de acá es pi menos este término. Sería eso, básicamente. Eh, sí, B. Ya, para avanzar más rápido. Si el cascarón esférico gira en torno al eje vertical, mostrar la figura con una velocidad angular constante, omega cero, determinar el o los valores de la velocidad angular, tal que la partícula 1 ubicada en θ 1 igual pi 12, pi partido en 12 puede permanecer en reposo con respecto al cascarón. B. Entonces, viene el omega cero para mantenerse en reposo. Ya, para la partícula 1. Entonces, ya, dicen que θ 1 igual pi partido en 12. θ 1 igual pi partido en 12. Ya. Eh, Eso. Entonces lo que me están diciendo es básicamente tengo que encontrar la velocidad angular para que en el fondo me mantenga en ese ángulo. Ya, esa es como la gracia. Ya, entonces. mm, ya. Cosas interesantes de esto. Ya. Tenemos que nuestra aceleración en omega cero. Esto produce una aceleración en la dirección horizontal. Ya, al tiro explico esto. En el fondo, consideren lo siguiente. Tienen su sistema acá. Tienen el sistema. Tienen la partícula acá. Esta es la partícula 1. Ya. Y esto gira con una velocidad angular omega c. Ya. Intuitivamente, por ejemplo, la aceleración, la aceleración que induce un giro siempre apunta hacia el eje de giro. Ya. No hacia acá, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo intuitivo puede ser? A ver. No, eso fundamentalmente. Se genera una aceleración hacia el centro. ¿Ya? ¿Lo ven por qué se genera una aceleración hacia el centro? Y no hacia abajo, por ejemplo, cuando estoy girando. no muy bien. Ya. O sea, es porque porque está girando, se supone
con el eje en torno a ese eje, el moradito, ¿no? Sí. Ah, mira, por ejemplo, piensa en este ejemplo. Ya. Tiene una circunferencia, por ejemplo. Estoy girando en torno a este punto. ¿Ya? Lo que habíamos visto cuando vimos coordenada intrínseca era, no sé, que por ejemplo, nuestra aceleración era algo de esta forma. P cuadrado partido en RC multiplicado por n tongo más d a de t, d de t, t por t tongo, algo así. Ya, ¿cierto? ¿Qué implica Sí, eso? Nosotros teníamos aquí una aceleración tanto acá como acá. Cuando nosotros teníamos como que nuestro sistema giraba con una aceleración constante, o decir que como por decirlo así, como que la trayectoria iba describiendo como ángulos iguales en tiempos iguales, por decirlo así, no se cumplía eso, no teníamos aceleración acá, solamente teníamos como aceleración acá. Ya teníamos como solamente una aceleración que apuntaba hacia el centro. No, calmado. Entonces, como ahora gira, ahora hay roce para, ¿cómo se llama? Como en sí también, algo así. Mira, va por ahí, pero en el fondo piénsalo así, como que tú estuvieses girando como en un disco a esta altura, ¿cachai? Y tu centro está ahí. Está ahí en ese punto, en ese punto, en ese punto, en ese punto, digo, en ese punto, 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 en ese punto. Va girando en ese disco a esa altura siempre, porque te dicen que el ángulo tiene que ser constante, ¿ya? El ángulo es constante. Entonces gira siempre como a la misma altura. Entonces como que describir un círculo, ¿cachai? Esto no sube ni baja, Ya, sí. ¿ya? Viene de ahí en realidad. Esa es como la lógica de lo que estamos haciendo acá. Entonces, por eso, y en general, pues, cuando tú haces girar, en el fondo como que la aceleración central, por decirlo así, depende como de la aceleración angular que tú estés aplicando. Por ejemplo, pongámosle que le estoy aplicando un omega ahí, hacia adentro, hacia afuera del plano, hacia afuera de la pizarra, por decirlo así. Esta cuestión va a girar describiendo un círculo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? A ver, voy a prender la cámara un segundo. Y ahí me veo. Ya. Cuando nosotros tenemos el eje girando ahí, ya tengo mi eje de giro y tengo mi partícula girando alrededor. Así, pum, 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 pum. Ya. ¿Qué pasa si yo giro el eje de giro? Entonces voy a tener tanto una aceleración como, por decirlo así, como en esta dirección como en esta dirección. Pero en cambio, si tengo el eje así, solamente tengo una aceleración en esta dirección porque giro en este plano. ¿Ya? Esa es como la intuición como de esto. Sí que es un poco complicado verlo, pero siempre acuérdense de eso, como que por definición, si yo estoy aplicando una aceleración angular, la aceleración angular es perpendicular al plano que describe la trayectoria generada por esa aceleración. Por decirlo así, como que, piénsenlo así, ustedes están girando con un plato, por ejemplo, y el omega lo que hace es salir de ese plato. Y esto es perpendicular al plano. Y las aceleraciones, en todo instante, siempre apuntan hacia el centro. ¿Lo ven? Sé que es complicado, sí, sé que es complicado la primera vez que uno como que lo analiza. Pero denle una vuelta. Igual, eso, anótenlo así como, denle una vuelta, así como al tema de aceleración angular y cómo se relaciona la inclinación de esta aceleración angular como con la trayectoria, qué pasa con la aceleración y todas esas cosas. Pero denle una vuelta, ¿ya? Denle una vuelta, porque eso ya como que lo tienen que madurar ustedes. Tienen que madurarlo ustedes y cualquier duda me pueden preguntar. Pero acuérdense, grábense este monito en la cabeza, ¿sí? Esto es como lo importante. Ese monito. Ese monito grábense en la cabeza. Que yo estoy aplicando una velocidad angular, una velocidad angular en este caso, obtengo una aceleración en esta dirección. ¿Ya? Eso. Ya. Pero quédense entonces con lo que les digo. Si la velocidad angular es así, en el fondo mi aceleración siempre apunta hacia adentro, hacia el eje, por decirlo así. ¿Ya? Eso. Ya. Voy a meterle charla para terminar esto. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, la
la aceleración centrípeta en este caso sería el radio de giro multiplicado por el omega 0 al cuadrado. ¿Ya? Ya. El radio de giro es igual a R por seno de teta 1. ¿Ya? ¿Por qué? Si se fijan, tenemos nuestra circunferencia acá. Tenemos nuestra circunferencia y tenemos nuestro teta 1. ¿Ya? Esta distancia de acá es el radio de giro. Por lo que les decía, esta cuestión describe un plato, por decirlo así. Ah, se quedó pegado. A ver, Sí, segundo. eso iba a decir. No sabía si era mi internet o cualquier Claro. cosa. Sí, no, sí, caché que acá en el computador se ve como lo que estoy proyectando y se ve que veo. Oye, nunca he tenido tantos problemas para hacer una clase, ¿verdad? Pucha. Ya, pero es que Son cosas la que clase pasan. la clase del próximo viernes no debería tener tantos problemas porque no voy a estar acá en la U. Así que ahí, si hoy día tenía que ir a la U, no alcanzaba a irme para la casa y voy a hacer la clase acá. Ya, pero eso. Chuta, denme un segundo. En opinión. Ya, pero eso, por mientras, como para no perder el tiempo, lo que les decía, en el fondo, acuérdense siempre de eso, aplica una velocidad angular y el sistema va a girar como en un plano perpendicular a esa velocidad. Ya, eso es como súper importante. Por favor, que se conecte, por favor. Ahí sí. Ah, bueno, ya. Ahí sí se ve lo que estoy compartiendo. Ya, vale. Entonces, ¿qué estábamos? Acá. Entonces, lo que les decía, tenemos nuestra circunferencia, en el fondo, nuestra esfera, y claro, me dicen que gira con un ángulo constante, es decir, que se mantiene girando como a esta altura, por decirlo así, aquí, en ese punto de ahí se mantiene girando, describiendo un plato, así. Entonces, el radio de ese plato es este término de acá, ya, sería R por seno de teta, considerando que esto vale R. Entonces, por eso, el radio de giro vale R por seno de teta 1. Bien. Bueno, lo que le había dicho, cuando la aceleración, tenemos una aceleración que actúa en esta dirección. Hace seno teta 1. Hace seno teta 1. Porque habíamos dicho que la aceleración apuntaba en esta dirección. Acá. Entonces eh, proyectada en teta tongo y en r tongo, llegábamos a eso. Ya. Eh, entonces, eh, ya. Haciendo suma de fuerza. Haciendo suma de fuerzas, llegamos a lo siguiente. R tongo sería las mismas fuerzas que teníamos de antes, en el fondo. N1 menos mg por coseno de teta 1 igual a menos m r omega 0 al cuadrado por seno teta 1. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que hice acá? En el fondo, las fuerzas que actúan sobre mi sistema, la normal y el peso, sobre la partícula 1 que le habíamos calculado antes. Y acá lo que hice fue considerar la aceleración. Masa por aceleración, en R tongo. ¿Ya? Y la aceleración en R tongo viene a ser este término acá, AC por coseno de teta 1, donde AC viene a ser el radio de giro por omega 0 al cuadrado. ¿Ya? Y este término es opuesto al R tongo, y el AC viene dado por eso. Y el radio de giro por eso, y eso debe reemplazar acá. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos eso. Luego implica que la normal 1 es igual a, aquí es más recalmado, mg coseno teta 1 menos mr omega 0 al cuadrado por seno cuadrado de teta 1. Ya. Para teta tongo la misma lógica.
las fuerzas que nosotros le habíamos calculado en antes, mg seno teta 1 y menos fuerza de roce 1 igual a acá lo mismo. Va a ser la masa por la aceleración en teta tongo. La tenemos acá. Si se fijan nuevamente, apunta en dirección opuesta a teta tongo. AC lo tenemos acá, el radio de giro lo tenemos acá. Entonces viene dado por esto. Lo voy a llegar y reemplazar descaradamente. Va a ser menos m r omega 0 al cuadrado por seno de teta 1 multiplicado por seno de teta 1. Y eso implica que ese RC1 es despejarlo acá, despejar este punto. Sería acá. mg seno teta 1 más m r omega 0 al cuadrado seno teta 1 por seno teta 1. Ya. Ya. Y acá imponemos la condición nuevamente. Imponiendo la condición de no despegue y de la condición de la fuerza de roce, y esto básicamente reemplazamos. Reemplazo el término de la fuerza de roce y reemplazo el término de la normal en esa expresión de ahí. Y llego a esto. mg seno teta 1 más mr omega 0 cuadrado seno. Denme unos minutitos más, porfi, para alcanzar a terminar el problema. Seno teta 1 mue factor de mg coseno teta 1 menos mr omega 0 al cuadrado seno cuadrado de teta 1. ¿Ya? Yo reemplacé ambos términos. Eso, reemplacé este y este término. Luego, ya. Acá para sacarle el valor absoluto, sabemos que toda esta cuestión es positiva. ¿Por qué? Porque teta es mayor que 0. ¿Por qué? Porque básicamente teta igual a pi partido en teta 1 igual a pi partido en 12. ¿Ya? Entonces, seno de teta es positivo, les hago un video nuevo con la resolución del problema. Está saliendo demasiado corto esto. Ya, pero en el fondo mue por mg seno teta 1 menos mr seno de teta 1. De acá, lo único que hacemos en el fondo es despejar el omega 0. De acá. Factor común omega 0 y espejo. Ya. Entonces obtengo algo de la forma omega 0 menor o igual a raíz de g mue seno teta 1 menos seno teta 1. Seno teta 1 partido en r seno teta 1 por coseno de teta 1 más mue por seno de teta 1. Y esa es la velocidad angular a la cual tiene que girar esto para como les dijera, no cambie el ángulo, no cambie el ángulo en el cual está girando esto. Básicamente que se mantenga girando acá en pi partido en 2. Eso, la parte C es exactamente lo mismo, pero para el otro caso, haciendo el cambio de variable, pero es exactamente la misma lógica. Eso. ¿Si hay alguna duda? Oye, disculpen la verdad por tanto corte, pero no estaba como preparado como para... O sea, no, sí estaba preparado, pero no sé que me iba a fallar tanto en internet. Y tantas cosas extra. Eso. Así que eso, disculpen y cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo. ¿Todo claro? ¿Bien? Sí, no, sí, se cortaba y todo igual se entendía, así que no te preocupes. Ya. Ya, perfecto. Eso, voy a tratar de hacer un popurrí con los videos que salieron, porque son 3 videos en total, así que ahí voy a cortar algunas partes donde salí caminando y todo eso, como que ahí voy a editar un poco. Y voy a ver cómo quedo, si no, por último hago un video rápido resolviendo el problema. Ya, estamos entonces. Cuídense y mándenme correos y el próximo viernes también es online y no va a pasar esto. Ya, esto no va a pasar. Ya, esto no va a pasar.
Así que, porque sabes que nunca me había pasado, y que yo igual había hecho varias cosas con clase online y nunca me había pasado como tener como tantos problemas para que se me cayera el internet, que no se me conectara el iPad con el compu, que se me apagara el compu, que me pasó de todo. Ya, pero pues, son anécdotas. Igual voy a subir la pauta, no la voy a subir hoy probablemente, la voy a subir dentro de mañana probablemente. Yo tengo que revisar algunas cosas como para ordenarla bien, hago algunos comentarios extra y eso en general. Bueno, mándenme correos por cualquier duda que tengan. Por ahí creo que me quedan un par de correos pendientes por responder, así que los voy a responder. Y eso. La prueba es el jueves, si no me falla la memoria. Así que eso, presencial nos vemos el miércoles de los auxiliares presencial. Y nada, ahí cualquier duda al correo. Ya, estamos hablando. Cuídense. ¿El miércoles de Ya, la prueba? chao. ¿Alguien me está diciendo el Sí, miércoles de la pero a prueba? las 3. ¿Cómo? A ver, Pero la sí, profe dijo que era a sí, las 3. No sé si va a haber auxiliar igual. no me digas que este era el último auxiliar. Pero yo juraba que era el 28, pero espérate, 28 es miércoles, claro. Es miércoles. Sí. Toda la razón. Claro, a las 3, claro, el 28 de diciembre a las 3. Ya, entonces probablemente voy a subir un video como con alguna resolución extra, porque yo contaba con hacer el próximo auxiliar. Así que eso, voy a subirle un video probablemente, no hoy, pero mañana. Mañana para que por último le eche una repasada a algunos problemas de la materia y resolver todos los problemas y todo. ¿Ya? Así que eso, no debería haber auxiliar, si la clase a las 3 de 4 a 7. El miércoles y ahora pensamos por todos. Pero la profe dijo que había otro aus, ¿o no? No lo sé, la verdad. Yo juraba que era el jueves, estaba con la idea que era en el horario de cátedra. Ya, entonces voy a subirle un video extra como para complementarlo un poco. Ya, eso voy a hacer. O subirle una pauta bien detallada. Ahí voy a ver cómo alcanza el tiempo. Eso, ya, ya, eso sí. Entonces, claro, el próximo auxiliar sería el viernes. Ya. Igual le voy a mandar un correo a la profe para preguntarle qué onda, si es que hago auxiliar ese día o y que igual van a quedar como reventados si le hago un auxiliar previo al control. Pero ahí voy a agachar. Voy a agachar. Ya, bueno. Igual voy a ver solo para salir de la duda. A ver, sí, control. A las 4 el control. Si se alcanza a auxiliar. La profe sí quizás se equivocó. Quiere a las 3. A las 4. Ya. Pero no, entonces sí Ella alcanzamos. siempre adelanta, ella siempre adelanta horarios en todo caso, entonces Ah, ya. puede que sí sea la... Ya, pero sí se alcanza a tener, alcanzado a tener otro auxiliar. Ya, por último, como para que me guíen sus dudas, ponte tú, voy a hacer quizá como un problema, yo creo, y el otro, como, la otra hora sea como para resolver dudas, más que nada. Ya, yo creo que eso podríamos hacer. Pero igual, si te acomoda, no me comprometo a nada, porque no tengo como el tiempo, pero no, si le voy a subir como otro enunciado, yo creo, más lo que voy a hacer el miércoles, como para que tengan de complemento. Ya, porque tienen menos auxiliares, así que ahí y aparte va a compensar todo lo que va a seguir bien. Así que eso. Ya, me tengo que ir, así que cuídense. Y estamos hablando. Cualquier duda al correo y que les vaya súper el miércoles. Chao, chao. Igual, chao.